Vamos a describir a continuación el mapa sinóptico en el contexto de la psicología educativa, tema marco legal relacionado con la psicología educativa. Hablaremos del rol del psicólogo educativo a la luz de la ley en Colombia. Posteriormente, en la parte superior, el primer ítem nos habla de la Constitución Política de Colombia, artículo 67. Primeramente, menciona la educación es un derecho de la persona. Posterior dice, acceso al conocimiento, ciencia técnica y bienes de valores de la cultura. Formar al colombiano en el respeto de los valores humanos, paz, democracia y en el cuidado del medio ambiente. El Estado regula, inspecciona y vigila la educación en su calidad. La educación es un servicio público, tiene una función social. En el siguiente recuadro nos habla de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. En el primer punto nos habla, la educación es un proceso de formación de carácter individual, social y cultural para contribuir con el derecho integral del educando. Siguiente nos habla de la calidad de la educación para todos. Posteriormente nos habla que es de vital importancia el Estado, la familia y la sociedad. Seguido, la educación forma y establece 3 niveles. Posteriormente, el seguimiento al currículo. Seguido, la educación es un servicio y un derecho constitucional. Finalmente, garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes. En la parte inferior del cuadro nos habla de la Ley 30 de 1992, Ley de Educación Superior. En el primer punto nos habla de reglamenta y regula el servicio público de las universidades colombianas. Garantizar la autonomía universitaria basándose en la calidad. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, IFEX. Reglamenta las sanciones. Finalmente, nos habla del Plan Decenal de Educación 2016-2026. En el primer punto nos habla, es un conjunto de propuestas para marcar el destino de la educación en los próximos 10 años. Posteriormente, nos habla de realizar las transformaciones que necesita la educación. En el siguiente punto nos indica, busca generar nuevas oportunidades en la educación a través de un plan innovador, incluyente, de constitución colectiva y regional. En el siguiente punto nos habla de identificar las diferencias y fortalezas para tomar las acciones correspondientes. En el siguiente punto nos indica, regula el derecho a la educación. Posteriormente nos habla de la educación gratuita y de calidad. Y finalmente nos habla de fomentar y construir de una sociedad en paz. Plan Decenal de Educación 2016-2026. Es un conjunto de propuestas para marcar el destino de la educación en los próximos 10 años. Se realizan transformaciones que necesita la educación. Busca generar nuevas oportunidades en la educación a través de un plan innovador, incluyente, de construcción colectiva y regional. Identifica las deficiencias y fortalezas para tomar las acciones correspondientes. Regula el derecho a la educación. La educación es gratuita y de calidad. Por último, fomenta y construye una sociedad en paz. Constitución Política de Colombia, artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz, a la democracia y en la práctica del trabajo, la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son las responsables de la educación,
que será obligatoria entre los 5 y 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 años de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Ley 115 de 1994. Ley General de Educación. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en su carácter de servicio público. Ley 30 de 1992. Ley de Educación Superior. Artículo 1. La educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. Se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene como objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. Artículo 2. La educación superior es un servicio público, cultural, inherente a la finalidad social del Estado. Artículo 3. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior. Continuamos avanzando en el tema y ahora vamos a hablar del Plan Decenal de Educación 2016-2026, el cual menciona derecho a la educación. El último Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 se enfocó en garantizar el derecho a la educación en términos de acceso a un sistema público sostenible que asegurara la calidad, la permanencia y la pertinencia en condiciones de inclusión, así como la permanencia en el mismo en todos los niveles, inicial, básico, medio y superior, en atención a las recomendaciones internacionales y a las características propias del territorio colombiano. También el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 incluye un desafío encaminado a regular y precisar el alcance del derecho a la educación con el fin de garantizar las condiciones necesarias para materializar efectivamente el derecho a una educación de calidad para toda la población. Conforme lo ordena la Constitución Política de Colombia, si bien es una conducta responsabilidad del Estado, es necesario involucrar cada vez más a diferentes actores del sector educativo, instituciones, educadores y sociedad en general, a los procesos de planeación, ejecución y seguimiento de políticas y programas encaminados a garantizar el derecho de la educación. Bueno, a continuación veremos el cuadro comparativo de las teorías psicológicas aplicadas en la educación. Verificaremos aspectos a comparar en estas teorías. Vamos a empezar con los principales exponentes. Empecemos con la teoría conductual, la cual está representada por Pavlov, 1927, Watson, considerado el padre de la psicología conductual, Gutiérrez, Skinner y Bandura. En la teoría cognitiva está Geslat, 1920-1930,
Piaget 1896-1980, Vygotsky 1895-1934, Jerome Brunner 1915 y David Azubel y Robert Gesman. En la teoría humanista está representada por Carl Rogers, John Dewey y Abraham Maslow. En la teoría constructivista está Vico en el siglo XVIII, Kant 1724-1804 y Vygotsky. Existen diversas técnicas del conductismo como la instrucción programada de Skinner, objetos conductuales de Mayer, instrucciones directas de Beiter y Elgerman, y esfuerzo contingente de Becker, Mansell, Arnold y Thomas. Dentro de la teoría se encuentran 4 procesos. Condicionamiento clásico. Es ese proceso a través del cual se logra que un comportamiento respuesta que antes ocurría tras un evento determinado estímulo ocurra tras otro evento distinto. Condicionamiento operante. Es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable, refuerzo, con el cual aumenta la probabilidad de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. Aprendizaje por contigüidad. Los procesos del conexionalismo ayudan a extender algunos aprendizajes más simples, como por ejemplo la memorización. Y por último, aprendizaje observacional. Recalco la importancia de considerar la influencia de los procesos cognitivos implicados en la observación e imitación para explicar el comportamiento. Teoría cognitiva. Los psicólogos cognitivos han adoptado una gran cantidad de métodos para hacer ciencia. Esto se debe a que para testear hipótesis cognitivas, postulando procesos mentales subyacentes, hay que partir de los procesos cognitivos o representantes mentales no observables. Interactúan con el mundo observable, provocando una respuesta, esta sí observable, en la conducta. Y modo de ejemplo, presentamos a continuación algunos de los métodos más empleados en la psicología cognitiva experimental. Primero, tiempo de reacción. Son una manera sencilla de aproximarnos a los procesos mentales subyacentes. Segundo, paradigma STOT, de confortación de estímulos. Tercero, facilitación. Cuarto, técnicas de multitareas. Este paradigma implica analizar a las personas procesando la información, realizando 2 tareas al mismo tiempo y de esta forma ver si el procesamiento de las mismas puede ser realizado en paralelo y cuándo son los límites de la capacidad humana para actuar simultáneamente. Teoría humanista. En el apéndice de motivación y personalidad, problemas titulados generados por un enfoque positivo de la psicología, Maslow 1954, proponía que el replanteamiento holístico de 10 temas básicos de la psicología, como aprendizaje, percepción, memoria, motivación, cognición, personalidad, psicología clínica, social y animal. Para él, las técnicas de estudio in vitro eran útiles y ilícitas, pero menos significativas que las realizadas en in situ. Los estudios de diserción dice son válidos, pero deben ser integrados en una visión orgásmica. El cuerpo no es una colección de órganos independientes, sino integrados. Esta analogía le sirve a Maslow para distinguir entre el método analítico reductivo y holístico, que para él es más adecuado para el estudio de las cuestiones psicológicas, especialmente las relaciones de la personalidad. Teoría constructivista. Existen técnicas o instrumentos que desde una visión constructivista miden los niveles de aprendizaje a través de la evaluación. Entre ellas se puede citar algunas en Pulgar 2005. Técnicas informales son aquellas que son utilizadas sin que los estudiantes sientan que están siendo evaluados. En esta categoría se pueden nombrar a la observación y el planteamiento de preguntas durante la realización de la clase. Técnicas semiformales requieren de mayor tiempo de preparación que las anteriores.
demandan mayor tiempo para su valoración, exigen respuestas más duraderas y elaboradas por parte de los estudiantes, lo cual tiene como consecuencia que estas actividades sí tengan calificaciones. Rol del estudiante. Dentro de la teoría conductual, el estudiante asume un rol pasivo en el proceso educativo e inhibe la creatividad y la autorregulación. En la teoría cognitiva, la psicología cognitiva da al estudiante un rol más activo en el proceso de aprendizaje. Gracias a esto, los procesos como la motivación, la atención y el conocimiento previo al sujeto puede ser manipulado para lograr un aprendizaje más exitoso. Teoría humanista. Llegan a clases con su self total, no usan ni interpretan, ni aprenden, ni sienten en la misma forma. Al terminar una experiencia, los alumnos determinan que es importante aprender. Son libres de elegir sus objetivos educativos y los métodos para alcanzarlos. Teoría constructivista. Asimilar los contenidos propuestos e integrarlos en sus estructuras cognitivas y generar cambios en la forma de concebir las cosas, ya que a menudo constituyen una ampliación de contenidos que antes poseían y pueden contribuir a su desarrollo y crecimiento tanto profesional como personal. Dentro del rol del docente, en la teoría conductual, con base a esta teoría, teniendo en cuenta los procesos de condicionamiento que hay a la base de todo aprendizaje, ayudará al educador no solo a comprender ciertas conductas y actitudes de los alumnos frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino a moldearlas de manera que permitan un aprendizaje más efectivo. En la teoría cognitiva, en la descripción del proceso de atención de Gagnet, el rol del maestro es atraer la atención de los alumnos sobre lo que están enseñando en un momento determinado. Indicaciones verbales, como esto es importante o esto será evaluado, sirve para tal propósito. Teoría humanista. El docente no solo tiene que conocer su materia, sino debería conocerse a sí mismo de su self en beneficio de la enseñanza. Deben poseer condiciones de congruencias, consideración positiva, incondicional y comprensión empática para lograr aprendizajes experienciales en sus educandos. Teoría constructivista. A partir del principio del conocimiento se construye, así va a promover la participación activa de los estudiantes, va a entrar en diálogo con ellos para lograr un ambiente de colaboración en el cual es posible llegar a la construcción del conocimiento, tomando como base el acervo científico y tecnológico acumulado por el ser humano a lo largo de su historia. El rol del psicólogo educativo. Teoría conductual. Es notar las claves no verbales que van entregando los alumnos, tales como respiración, movimiento, etc. Y ajustar los comentarios y las instrucciones de acuerdo a lo que los propios alumnos necesiten. Teoría cognitiva. Se ocupa de factores tales como procesos emocionales y sociales que tienen lugar en la escuela. Así, a la hora de analizar los procesos que ocurren en la sala de clase, es importante complementar los enfoques cognitivos con otros que permiten tener una visión integral del alumno en situación escolar. Teoría humanista. Un facilitador que tiene una relación personal con el alumno y que lo guía en su desarrollo. Este rol del psicólogo educacional ayuda al alumno a explorar nuevas ideas acerca de su vida, su trabajo escolar y sus relaciones con otros. Teoría constructivista. Observar, medir y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta forma se puede saber si las acciones realizadas sirven en algo y para qué medida. Es decir, apreciar las consecuencias de las acciones formativas en el proceso de la institución, garantizando la calidad de la formación. Ahora bien, comenzaremos con los conceptos específicos o palabras claves. El aprendizaje dentro de la teoría conductual se define como un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que se refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia, es decir, se excluye cualquier cambio obtenido por simple maduración. En cuanto a la psicología cognitiva, ¿qué es la psicología cognitiva? Es aquella disciplina que se dedica a estudiar procesos tales como
percepción, memoria, atención, lenguaje, razonamiento y solución de problemas. Es decir, procesos involucrados en el manejo de la información por parte del sujeto. En cuanto al enfoque humanista, esta nació como un movimiento de protesta. Abraham Maslow planteó que los movimientos psicológicos estaban centrados en la enfermedad y la deficiencia, y creía que la psicología se beneficiaría si se concentraba en el estudio de las personas sanas. Maslow llamó a esta orientación la tercera fuerza. Ahora, se entiende por constructivismo una teoría que ofrece explicaciones en torno a la formación del conocimiento. Resulta obligado a adentrarse en el terreno de las ideas que marcaron el cambio de su desarrollo. Como expresión de la mente humana, tiene raíces profundas en la historia de las ideas filosóficas, las cuales traslucen concepciones del hombre y del conocimiento. Como teoría referente a la formación del conocimiento, el constructivismo representa la superación del antagonismo entre las posiciones racionalistas y empiristas.